no prenden el micrófono, es como si no estuvieran en la clase. No basta verlos en la pantalla. Zulma, buenas tardes. ¿Podrías aumentar un poco, hablarme un poquito más fuerte? Bien, Zulma, quisiera que compartas con la clase y que me digas qué has entendido respecto a lo que es la dureza y por qué se debe investigar en las aguas. ¿Qué es dureza? ¿Qué es la dureza del agua? Zulma, ¿estás ahí? Helen. Helen, ¿qué es la dureza del agua? Buenas noches, doctora. Buenas tardes. Se realizan pruebas para determinar si el agua presenta sales. Mientras más sales tenga, se dice que el agua es dura. Y si hay poca, entonces el agua será menos dura. Sí, correcto, muy bien. Es evidente, se está refiriendo a lo que son las sales. Pero ¿de qué cationes? Está muy bien la respuesta. ¿De qué cationes estamos hablando? Básicamente, ¿cuáles serían los mayoritarios? María René. Buenas tardes, calcio y magnesio principalmente. Principalmente calcio y magnesio, correcto. Vayamos con otra pregunta, por favor. Quiero que prenda su micrófono Elmer Chura. Elmer, buenas tardes. Buenas tardes, doctorita. ¿Cómo estás, Elmer? Bien, quisiera que me menciones, les puse unos videitos, ¿no? Y habla en el video sobre parámetros de calidad microbiológicos y hace hincapié a 2 parámetros microbiológicos. ¿Podrías mencionar a qué parámetros se refiere en el video? Más ocupada, doctorita, esta vez no pude ver los videos, estaba ocupada con muchas cosas. Bien. Giancarla López. Giancarla. Giancarla no está atenta y aún así ha levantado la mano. María René Torres. Creo que es... doctora, disculpe, yo tampoco esta vez pude ver los videos. Sí, estás con la mano levantada, pero Giancarla. María René Torrico. Habla más que todo de lo que es Escherichia coli y las bacterias coliformes, doctora. Correcto. Muy bien, exactamente. Habla respecto a la investigación de coliformes y habla de lo que es la investigación de Escherichia coli como indicador de contaminación fecal en lo que son las aguas. Referente al mismo punto, esta pregunta libre, levanta la mano quien sepa. Respecto a lo que son los parámetros microbiológicos, hace referencia a un tipo de técnica en específico. ¿A qué técnica hace referencia en el video para los parámetros microbiológicos? Jacqueline. Buenas tardes, doctora. La técnica que se utiliza son las filtraciones de membrana. Correcto, las filtraciones de membrana utilizando medios selectivos de acuerdo al tipo de microorganismo que estamos investigando. Correcto, muy bien. Vamos con otro. Quisiera que me nombren algunos parámetros de calidad químicos que hace mención en el video. Judy. Puede ser, doctor, el pH, la conductividad, la turbidez y la cantidad de amonio. Sí, muy bien, gracias. Bajen las manos, por favor. Dentro de lo que son los parámetros físicos, me estoy refiriendo a los parámetros organolépticos que se investigan en aguas, hace hincapié a 2 parámetros cualitativos y a un parámetro cuantitativo que se realiza por técnica espectrofotométrica. ¿De qué parámetros estamos hablando? A ver, primero Susana Aguayo. Doctora, del olor y del sabor, que son parámetros cualitativos, y del color, que se determina por espectrofotometría. Perfecto, exactamente, muy bien, Susana. Bien, vamos con otra pregunta.
es la importancia de consumir agua? Hay un videíto cortito. Helen. Buenas noches, doctora. Es importante consumir agua ya que representa el 60% del peso corporal, el 83% que está en la sangre, también ayuda a los riñones a lubricar y amortiguar las articulaciones, a facilitar el oxígeno y los nutrientes que vienen en la sangre, también hidrata la piel, regula la temperatura corporal y también representa 75% del agua en nuestro cerebro, que nos va a ayudar a esta concentración y a la memoria a corto plazo. Muy bien, muy completa, muy bien, Helen. Tal vez donde está Carmen Jerónimo, que varias veces te ha levantado la mano. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo estás, Carmen? Tal vez tú recuerdas qué cantidad de agua se recomienda consumir diariamente. Sí, doctora, puede ser 2 litros o 1,5 también. Sí, aproximadamente entre 1,5 litros a 2 litros, dependiendo, ¿no?, de la actividad física de la persona, etc. Bien, a ver, ¿qué otra pregunta? En el video, en uno de los videos, hace referencia a una normativa. ¿De qué país está? Referente a normativa, ¿de qué país hace referencia a uno de los videos? Obviamente referente al agua, pero habla de un país en específico. Diana. España, creo que es, doctora. Sí, exactamente, España. Lo que vale decir que cada país tiene su propia normativa en cuanto a normas que regulan la calidad de lo que son las aguas. Por ejemplo, hay una norma para nosotros para la calidad del agua potable, que es la norma boliviana 512, y aún así, y también tenemos normas específicas. Por ejemplo, normas que regulan las aguas de mesa, por ejemplo, en específico. Entonces, estas normativas nos van a dar los parámetros de referencia físico-químicos, microbiológicos, que deben cumplir lo que son estas aguas. Entonces, creo que con los videitos ha quedado bastante claro, por una parte, lo que es la importancia de consumir agua, por otra parte, nos ha dado un pantallazo respecto a la diversidad de parámetros de calidad que se investigan en las aguas potables, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa era la idea de lo que eran los videitos. Bien, agradezco a las personas que han respondido y que han participado voluntariamente en lo que ha sido esta breve introducción para poder entrar a lo que es el tema. Entonces, vamos a lo que es el desarrollo del tema, por favor, comparto la pantalla. El tema es cortito. Sin embargo, vale decirles o recomendarles que voy a ampliar un poquito referente a lo que son las técnicas que se realizan en laboratorio para valorar la parte de carbonatos, para valorar la parte de bicarbonatos y lo que es la dureza. Lo que implica que tomen algunos apuntes referidos a que escriban la fórmula, por ejemplo, que nos va a ayudar a determinar y que ustedes puedan complementar. Entonces, fuera de lo que son estas diapositivas, deberán complementar en las partes que yo les diga. Bien, empecemos entonces el tema. Hasta el momento hemos ido viendo grupos de alimentos y hemos ido viendo algunos ejemplos porque, referentes a lo que es el control de calidad en laboratorio, que nos va a poder evidenciar si el alimento es genuino, si el alimento está bien conservado y por lo tanto la aptitud o no del alimento. Asimismo, hemos estado viendo también que el control de calidad abarca la parte de las bebidas analcohólicas y las bebidas alcohólicas. Asimismo, hemos visto la importancia que tiene el análisis microbiológico de lo que son los alimentos y las aguas. Pero el tema del día de hoy va referido al control de calidad básicamente físico-químico referente a lo que es la calidad de lo que son las aguas. La imagen bien lo está diciendo. Ustedes podrían ver un agua que es cristalina, que es inodora, etcétera, pero dentro de lo que es el agua podría haber una diversidad de lo que son componentes, materia, etcétera. Por eso es importante que el control de calidad de aguas no solo implique un control microbiológico, sino también un control físico-químico, ¿no?
Creo que todos estamos de acuerdo al decir que el agua es un elemento indispensable para la vida y pues prácticamente insustituible en los procesos biológicos y ecológicos de nuestro planeta. Por lo tanto, la evaluación de la calidad del agua tiene una importancia vital. ¿Por qué? Porque a partir del agua vamos a poder preservar la salud de la población. No se olviden que las personas también pueden enfermar si consumen aguas que están contaminadas, ¿no? Ya que el agua actúa o puede actuar como vehículo de transmisión de infecciones, tanto bacterianas como parasitarias. Por tanto, la evaluación de la calidad del agua no solamente se hace a la calidad del agua, al agua de consumo, sino también a las fuentes que la proveen. Por eso se puede, bueno, en realidad se hace el control de calidad, por ejemplo, en las plantas de tratamiento de agua, de potabilización, debería hacerse en las redes de distribución, en las aguas destinadas a consumo humano, etc. Entonces, por eso nos está diciendo que no solamente es al producto final, ¿verdad? Sino es a todo lo que son sus afluentes, etc. Es tan importante controlar la calidad del agua que cuando una industria de alimentos va a tramitar su registro sanitario ante el SENASAC, el primer control que solicita el SENASAC es control de calidad del agua potable. Justamente por lo que dice en este segundo párrafo, que el agua puede actuar como vehículo de transmisión de infecciones bacterianas. Esa agua va, con esa agua en la industria se van a limpiar equipos, mesones, etc. Y pues va a estar de alguna forma en contacto con lo que es la producción. Por lo tanto, tenemos que evitar que sea un vehículo de transmisión de contaminación a lo que son nuestros alimentos. Por eso es tan importante controlar la calidad del agua. Y un dato de interés acá, por ejemplo, ¿no? Ha habido algunos estudios, obviamente estudios pequeños, a nivel del internado, por ejemplo, que hace unos años han hecho saneamiento ambiental, en la que han controlado la calidad microbiológica de las aguas de cisterna que distribuían en la red de Cercado, Cochabamba, y en la que han encontrado un importante número de contaminación por Escherichia coli, vale decir, contaminación de origen fecal. Y eso realmente es un dato preocupante, es un dato alarmante, y eso no me lo estoy inventando. Esos trabajos que hacen en el internado a nivel de industria, por ejemplo, se almacenan en lo que es la biblioteca. Ustedes podrían buscar y ampliar esa información que les estoy diciendo. Pues realmente nos preocupa la calidad del agua. El agua es el medio en el que se producen la mayor parte de las reacciones físicas, químicas y bioquímicas y que son fundamentales para la vida. Además, constituye el primer factor de riesgo para numerosas intoxicaciones e infecciones, ya que se produce el intercambio fisiológico del agua siempre que ésta se encuentra alterada en sus parámetros físicos, químicos o biológicos mediante contaminación. Dependiendo del uso que se vaya a hacer, es de máximo interés controlar analíticamente la calidad del agua. Es así, por ejemplo, que a nivel departamental se cuenta con un centro de aguas, por ejemplo, que pertenece a la universidad y que está en tecnología. Entonces, que ese centro de aguas analiza todos estos parámetros físicos, químicos, microbiológicos de lo que son las aguas y además ofrece un servicio a lo que es la población. Al hablar de calidad de agua, sea para su vertido, para tratamiento de depuración, potabilización y cualquier otro uso, es imprescindible determinar una serie de parámetros físico-químicos mediante métodos normalizados con el objetivo de conocer si el valor de estos parámetros se encuentran dentro del intervalo que marca la legislación vigente. Ya me adelanté diciéndoles que la normativa vigente, la normativa a nivel Bolivia, es la normativa boliviana 512, que regula los requisitos de lo que es el agua potable. Asimismo, también hay algunos estudios, inclusive a nivel de tesis en la facultad, en el que han ido controlando parámetros físico-químicos y principalmente parámetros microbiológicos, por ejemplo, en lo que son las redes de distribución. Pues han podido verificar, por ejemplo, en estos trabajos de investigación, que en las plantas de tratamiento de agua, pues el agua está en óptimas condiciones, pero en muchos casos se ha podido evidenciar que la contaminación pasa en las redes de distribución. Entonces, sabemos, creo que no es desconocido para ninguno de ustedes, por ejemplo, que en nuestro medio, si nosotros queremos tomar un vaso de agua directo de lo que es
la red domiciliaria directamente de lo que son los grifos, nos llevamos un riesgo bastante grande, ¿verdad?, de contaminación de lo que son estas aguas para un consumo directo. Normalmente tenemos que hacerlas hervir por lo menos el agua para disminuir lo que son los riesgos. Sin embargo, en otros países también habrán visto que las personas pueden consumir o consumen directamente de lo que son los grifos, ¿verdad? Porque realmente aseguran. El problema en nuestro medio se radica en lo que son las redes de distribución, que en muchos casos se pueden contaminar el agua y podría llegar agua contaminada a lo que son nuestros domicilios, ¿no? Dadas las propiedades físico-químicas del agua, esta se comporta como un magnífico disolvente, tanto de compuestos orgánicos como inorgánicos, sean de naturaleza polar o apolar, de forma que podemos encontrarnos en su seno una gran cantidad de sustancias sólidas, líquidas y gaseosas, diferentes que van a modificar las propiedades del agua. A su comportamiento como disolvente debemos añadir la capacidad para que se desarrolle vida en su seno, lo que la convierte en un sistema complejo sobre el que habrá que realizar análisis tanto cualitativos como cuantitativos, como objeto de conocer el tipo y grado de alteración que ha sufrido y consecuentemente cómo se encuentran modificadas sus propiedades para usos posteriores. Cuando las aguas, por ejemplo, destinadas a la vida piscícola, ¿no?, para que puedan vivir lo que son los peces, por ejemplo, no es de óptima calidad, obviamente no va a albergar vida y los peces van a empezar a morir, etcétera. Entonces, realmente hay que tomar en cuenta controlar la calidad de estas aguas. Puesto que la alteración de la calidad del agua puede venir provocada tanto por efectos naturales como por la actuación humana, derivada de la actividad industrial, de la actividad agropecuaria, doméstica o de cualquier otro índole, no es de extrañar que el análisis de los parámetros de calidad se deba realizar, y hago hincapié aquí, a todo tipo de aguas, independientemente de su origen. Algo que también hay que resaltar en este punto es que en algunos casos hemos visto, inclusive en las noticias, que los vertimientos a nivel de industria, agropecuaria, etcétera, van contaminando las aguas, por ejemplo, las aguas de los ríos, de lagos, etcétera. ¿Por qué? Porque han sido contaminadas con sustancias. No hace mucho ha habido información en los medios de comunicación, por ejemplo, de lo que estos desechos, por ejemplo, a nivel de lo que son las industrias, o no se sabe de dónde han venido, han contaminado esas aguas. No nos vamos a olvidar que no toda la población recibe agua potable, digamos. Hay algunos que compran, otros que utilizan otras fuentes de aguas dulces, no provenientes de ríos, de lagunas, de lagos. Entonces, imagínense el riesgo, inclusive no solo a nivel microbiológico, sino principalmente a nivel toxicológico que tienen esas personas que están consumiendo lo que son estas aguas. Realmente es preocupante el tema en nuestro medio. Las aguas naturales, al estar en contacto con diferentes agentes, vale decir el aire, el suelo, la vegetación, etcétera, podrían incorporar parte de los mismos por disolución o por arrastre. Es así que, por ejemplo, las aguas provenientes de aguas superficiales corren más riesgo de este tipo de contaminación por agentes externos. Esto hace que las aguas dulces presenten un elevado número de sustancias en su composición química natural. Por eso alguna vez de lo que es la distribución de las aguas de mesa, por ejemplo, hacen hincapié en su propaganda que provienen, por ejemplo, de manantiales, de aguas de pozos profundos, por ejemplo, que asegura, digamos, una mejor pureza, ¿no? Menor riesgo a contaminación de lo que son estas aguas, etc. Cuando nosotros hablamos de la composición del agua, pues lo clasifican en dos grandes grupos. Los que están en mayor cantidad, llámense mayoritarios, ahí están los carbonatos, los bicarbonatos, los sulfatos, los cloruros y lo que son los nitratos. Y los que están en menor cantidad en el agua, los fosfatos, silicatos, en algunos casos metales como elementos trazas y obviamente gases disueltos, básicamente oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono. Bien, ahí viene el primer punto importante a desglosar, la determinación de lo que son los carbonatos y lo que son los bicarbonatos. Para poder explicar mejor esto, pues nosotros vamos a analizar esta reacción de equilibrio reversible, tal cual ustedes están viendo las flechas, en función al pH del medio, ¿verdad? Entonces voy a empezar por el lado izquierdo. Acá vemos
que va a haber una concentración de carbonatos en el agua cuando esté a pHs alcalinos. Si el pH del agua va disminuyendo y no se torna tan alcalino, significa que se va tornando en condiciones ácidas, se va a ir formando lo que son los bicarbonatos, ¿no? Si las condiciones son más ácidas inclusive, se va a formar lo que es el ácido carbónico y viceversa. Si no son tan ácidas, bicarbonatos, y son más alcalinas, se va a formar lo que son los carbonatos. Entonces nosotros vemos en esta reacción de equilibrio estos tres componentes. Veamos cómo se comportan estos componentes en función del pH. Para eso les voy a pedir que ustedes puedan, para poder imaginarse mejor, hacer una gráfica en el sentido de un eje cartesiano, eje de las X y eje de las Y. En el eje de las X van a colocar lo que es el pH y en el eje de las Y se refiere a la concentración. Concentración vamos a ver de cada uno de estos tres componentes. Para poder entender vamos a poner dos puntos de corte en la línea del pH. Un punto donde está un pH de 4.5 y el otro punto de corte va a ser un pH de 8.3. A partir de esos dos pHs nosotros vamos a poder entender lo que hacemos en laboratorio para poder investigar carbonatos y bicarbonatos en las muestras de agua. Ahora, quiero que dibujen la primera campana de Gauss que comprende, ¿sí? O que inicia a partir de un pH de 4.5, sube y luego empieza a descender y cae en un pH de 8.3, es la campana de Gauss, que, repito, implica 4.5 hasta 8.3, donde está justamente el bicarbonato. Por otra parte, si yo dibujo otra campana de Gauss que parte a partir de 8.3 a pHs mayores, ahí va a estar ubicado lo que son los carbonatos, ¿sí? Ya vamos entendiendo que los carbonatos van a estar presentes en pHs de 8.3 o mayores. Por otra parte, dibujemos una última campana, que en realidad es una campana que está cortada, vale decir, porque la campana, pues, implica desde el punto 0, podríamos decir, y va a bajar hasta el punto 4.5. ¿Qué quiere decir? Que el ácido carbónico va a estar presente en pHs de 4.5 o menores, ¿verdad? En pHs ácidos, ¿sí? Esto es bien importante tener en cuenta lo que es el comportamiento y la presencia de estos componentes en función de lo que es el pH. Algo más. En los pHs, en los puntos de corte, que es 4.5 y 8.3, justamente en ese rango de pHs pueden coexistir dos de estos componentes. ¿Qué quiero decir? En el punto de corte de 4.5 va a coexistir el ácido carbónico y además el bicarbonato, ¿sí? Y en el punto de corte de 8.3 va a coexistir el bicarbonato y el carbonato, ¿sí? Entonces, en esos puntos, que son los puntos de corte, van a coexistir esos dos elementos. Pero obviamente, menores a 4.5 o mayores a 8.3, solamente va a coexistir estos componentes que les he dicho, ¿no? Mayores a 8.3 los carbonatos y menores a 4.5 lo que es el ácido carbónico, ¿sí? Ese es el primer concepto que tiene que quedar totalmente claro. Entendiendo esto, entonces vayamos a lo que es la valoración de lo que son los carbonatos y los bicarbonatos. Primero, la primera valoración que se hace es el título alcalimétrico, ¿sí? Es una valoración, es una titulación en la que vamos a colocar en el matraz Erlenmeyer 100 ml de lo que es la muestra, 100 ml de lo que es la muestra. Ahora, el agente valorante, vale decir, en la bureta voy a cargar una solución de ácido sulfúrico que tiene una concentración de 0,02 normal. Ese es mi agente valorante. Al agua le voy a colocar 2 gotitas de fenolftaleína y voy a observar la coloración que da. Primero, si da una coloración rosa, significa que el pH del agua es mayor o igual que 8.3, que es el punto de viraje de la fenolftaleína. ¿Qué les indica eso si se vuelve rosado el agua con la fenolftaleína? Significa que su agua tiene carbonatos. Aquí saben que tiene carbonatos. Por lo tanto, yo voy a hacer la titulación, ¿sí? Titulo para que se vuelva
de rosa hasta un incoloro, hasta transparente. Leo los ml gastados del ácido sulfúrico y procedo a reemplazar en lo que es la fórmula que viene a continuación. Esa es la fórmula que deben anotar. La fórmula dice, la concentración de carbonato expresado en miligramos por litro es igual a 2 veces el volumen 1, significa 2 por volumen 1. El volumen 1 es el volumen que he gastado de ácido sulfúrico, multiplicado por 0,02, ¿no?, que es la normalidad del ácido sulfúrico por si acaso, multiplicado por 1000, porque expresamos en miligramos por litro, multiplicado por 30, ese sí es un factor, y dividido entre 100, porque estamos utilizando 100 ml de la muestra. Repito, la fórmula dice 2 veces el volumen 1 por 0,02 por 1000 por 30, todo dividido entre 100. Eso nos va a permitir calcular la concentración de carbonato en la muestra de agua. Correcto. Vamos lo siguiente. Debo hacer, después de la primera titulación, que es el título alcalimétrico, debo hacer la segunda titulación, que se la denomina alcalinidad. En la segunda titulación voy a hacer otra, voy a agarrar otro matraz, voy a colocar 100 ml del agua y voy a colocarle unas gotitas de otro indicador. El indicador es anaranjado de metilo, ¿sí? El agente valorante es el mismo que el anterior, ácido sulfúrico 0,02 normal. Voy a valorar hasta que haya un cambio de color. Por si acaso, cuando coloco el anaranjado de metilo en el agua, se les va a pintar de color amarillo. Ustedes titulan con el ácido sulfúrico hasta que haya un cambio de color a un color anaranjado. A ese volumen que he gastado se lo denomina volumen 2. Y en la fórmula 2 debo relacionar los dos volúmenes, el obtenido en esta segunda titulación y el obtenido en la primera titulación. Por lo tanto, la fórmula para determinar en la alcalinidad dice, miligramos por litro de bicarbonato es igual, abren paréntesis, volumen 2 significa el volumen gastado en la segunda titulación en la que yo he utilizado anaranjado de metilo como indicador. Volumen 2 menos 2 veces el volumen 1, o sea, el que gasté con la fenolftaleína, cierran paréntesis y multiplico por 0,02 por 1000 por 61 y dividido entre 100. Si se dan cuenta, está relacionando igual la normalidad del ácido sulfúrico, todo porque es igual miligramos por litro. Ahora, les explico. En la primera, si ustedes se dan cuenta, estoy valorando álcalis y carbonatos alcalinos. Y en la segunda valoración es más amplia, porque aquí valoro inclusive lo que son los bicarbonatos. Y en la fórmula que acabo de dictarles, la segunda fórmula, si ustedes se dan cuenta, en la primera, ¿sí?, en la primera hemos valorado álcalis libres y carbonatos. Al hacer la resta de los dos volúmenes, si se dan cuenta, en este volumen voy a gastar más. El volumen 2 menos el volumen 1, 2 veces el volumen 1, y multiplicado por todo el factor. Entonces, si yo tengo álcalis, carbonatos y bicarbonatos, y le resto la cantidad de álcalis y carbonatos, ¿qué me queda? Bicarbonatos, ¿sí? Por eso, en esta segunda fórmula, sabemos cuánto específicamente de bicarbonatos tiene el agua, ¿sí? Ahora, hay una situación que podría presentarse, en realidad es habitual, por ejemplo, en las aguas provenientes de grifo. ¿Y cuál es la situación? Que en la primera titulación, cuando yo le coloco la fenolftaleína, el agua no se vuelve rosada, el agua sigue incolora. ¿Qué significa eso? O sea, si sigue transparente, incolora el agua, significa que no hay carbonatos. ¿Se acuerdan las curvas que les dije? Entonces, en pHs menores a 8,3, entonces solamente que van a estar los bicarbonatos, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. Entonces, no existe carbonatos, por lo tanto, cero. Y en la segunda valoración, con seguridad, sí va a pintar con el anaranjado de metilo, porque el anaranjado de metilo es un indicador propio para 4,5. Y las aguas, o sea, sí o sí, van a tener esos pHs comprendidos entre lo que es el rango del bicarbonato. Entonces, ustedes dirán, si no tengo el volumen 1, ¿qué hago? Simplemente se anula y solamente tomarían en cuenta el volumen 2 por todos los factores que les he dictado. ¿Se dan cuenta? Entonces, en las aguas de grifo, por ejemplo, no vamos a encontrar carbonatos.
solamente vamos a encontrar bicarbonatos. Pero en aguas de otro tipo de fuentes, por ejemplo, podríamos encontrar, si las aguas están más alcalinas, carbonatos. Por eso, sí o sí, tenemos que hacer ambas titulaciones, ¿no? O confirmar y cuantificar carbonatos y bicarbonatos, o descartar que tengan carbonatos y valorar lo que son los bicarbonatos, ¿sí? Así de sencillo. Pasemos. Esto un poquito reforzando ya lo visto en el tema de toma de muestras. Hemos visto la importancia de tomar las muestras, etc. Y en el caso del agua, simplemente hago hincapié en algunas recomendaciones. Por ejemplo, que la forma en que se toma la muestra podría condicionar enormemente los resultados. Hay parámetros, por ejemplo, el pH, que se debe tomar in situ, que significa en el momento de que tomo la muestra. Hay otros parámetros que requieren que la muestra sea conservada con agentes conservantes hasta su transporte. Otras que no tienen otros requisitos, es un envase cualquiera. Entonces yo debo tomar en cuenta qué parámetros voy a analizar del agua, cuáles requieren analizarse in situ y cuáles requieren, por ejemplo, usar agentes conservantes. Algunas consideraciones durante el procedimiento. Las tomas se harán en forma representativa, anotando fecha, hora, lugar de recogida. Normalmente cuando vamos a lugares a tomar muestras, no llevo ese libro de registros que les decía, que es un libro de actas que tiene el laboratorio, sino manejamos unos cuadernitos más pequeños que se los llaman libros de campo, que nos permite anotar todos estos datos. Una vez tomada la muestra, deberé guardarla en lugar fresco y seguro. Siempre valoraremos cómo he tomado las muestras, dónde, por qué hemos seleccionado una fuente de agua, garantizando y asegurando que el agua pueda ser potable y apta para el consumo humano y que no constituya un error, ¿verdad?, del analista el tomar incorrectamente la muestra, en cantidad no correcta, el transporte, la temperatura, todo lo que ya habíamos hablado en el tema de toma de muestras. Bien, por ejemplo, si yo voy a ir a tomar muestras a muestras de ríos, de lagos, de lagunas, etcétera, evitar en lo posible entrar en contacto directo con el agua. El simple contacto puede bastar para contraer enfermedades, inclusive parásitos, ¿verdad? No se olviden que algunos parásitos también podríamos contraerlos por simple contacto. Entonces, mucho cuidado en el momento de tomar la muestra. Tomar las muestras en los lugares que creamos que más fielmente nos parece que representan el cuerpo del agua. Por ejemplo, nunca en la salida de un desagüe, evitar la superficie y el fondo de la masa. Y aquí les pongo dos imágenes. Nunca tomar de la parte superficial o del sedimento, ¿verdad? Que en algunos casos concentran materia, compuestos químicos, microorganismos, etc. Entonces, ninguno de los dos extremos. Se recomienda recibir la muestra 30 centímetros por debajo de lo que es la fuente. Lo mismo que les puse el ejemplo de ir a tomar muestras de agua de piscina, por ejemplo, nunca hacia el lado de las orillas, nunca de la parte superficial y tampoco del fondo, etc. Si la muestra fuera de agua del grifo o de una tubería, sabemos que debemos dejarla correr. Si el agua proveniente va a ser, o la toma de muestras va a ser destinada a control microbiológico, evidentemente tendrá que ser un frasco esterilizado, y hemos visto desinfectar con alcohol al 70%, flamear el grifo si es metálico, abrir el grifo, soltar el agua por lo menos un minuto y recién tomar la muestra. Y evitar, ¿no?, que toque el material, o en este caso el grifo, con el recipiente de toma de muestras. Siempre identificar correctamente los datos, ¿no? Fecha, lugar, hora o cualquier otro dato relevante en el libro de campo. Bien, si nosotros desglosáramos cada uno de estos parámetros, es inmenso, ¿sí? Es inmenso. Solo el tema de aguas es muchísimo para hablar, serían muchas clases, pero la idea es de que ustedes se vayan con una idea de qué parámetros se realizan en control de calidad de las aguas. Ahora, hay parámetros físicos, hay parámetros químicos. En algunas literaturas podrían encontrar, por ejemplo, lo que es la conductividad, la radioactividad e inclusive la turbidez como parámetros químicos. Pero nuestra normativa, en realidad, que además me parece la más correcta, relaciona tanto turbidez, conductividad y radioactividad como parámetros físicos, ¿no? ¿Qué otros parámetros están dentro de esta lista? Ya lo hablaron sus compañeras, el color, el olor,
sólidos en suspensión, la temperatura, la densidad, ¿no? Los sólidos totales, conductividad, radioactividad, etc. Y los parámetros químicos son mucho más amplios, ¿no? El pH, la materia orgánica, la demanda bioquímica de oxígeno, la demanda química de oxígeno, nutrientes, nitrógeno y compuestos derivados, fósforo y compuestos derivados, aceites y grasas, hidrocarburos, detergentes, cloro y cloruros, fluoruros, sulfatos y sulfuros, fenoles, cianuros, haloformos, metales, pesticidas, etc. Entonces, ustedes a veces han ido, no sé, por ríos, por lagunas, etcétera, y han visto que donde está acumulándose el agua, inclusive hay espuma, por ejemplo, es producto a veces de lo que se usan detergentes no biodegradables. Pues imagínense la cantidad de compuestos que podría encontrarse en lo que son las aguas. Imagínense inclusive hasta pesticidas, y esto ya corresponde inclusive a un análisis toxicológico. Dentro de lo que son los parámetros microbiológicos, bien lo decía el video, pues tiene mayor importancia descartar la presencia de lo que son los coliformes de origen fecal básicamente, y obviamente también investigar lo que son los coliformes totales o llamados enterobacterias totales. Ya les decía, un indicador de contaminación fecal en el agua es que encontremos Escherichia coli en el agua. Entonces, si ustedes ven un reporte microbiológico de agua que informa la presencia de Escherichia coli, pues hay contaminación fecal. Y eso les decía, es nuestra realidad, lamentablemente, al menos en esas aguas de dudosa procedencia, que en muchos casos estas empresas, las cisternas, por ejemplo, que comercializan estas aguas, estudios que han hecho a través de saneamiento ambiental hace unos años atrás, han encontrado un importante número de contaminación en las aguas que distribuyen las cisternas por Escherichia coli. Y eso nos debe preocupar. Hay otros microorganismos que se pueden investigar en lo que son las aguas, como lo que son salmonelas, estreptococos fecales, etc. De igual forma, si bien, por ejemplo, el oxígeno, el dióxido de carbono van a estar presentes en lo que son las aguas, ojo, imagínense que tenga disuelto metano o ácido sulfídrico, etcétera, ya constituye riesgo para la salud. Bien, veamos el otro punto importante, y el cual vamos a desglosar también, referente a lo que es la dureza del agua, ¿no? Que ya lo dijeron sus compañeras, se debe a la existencia de determinados cationes disueltos en agua que interfieren en la producción de espuma de los jabones debido a la formación de un precipitado insoluble. Las aguas más duras, es decir, las que tienen más estos cationes, requiere mayor uso de jabones para lavados, por lo tanto hay una menor tasa de aprovechamiento. Entonces, en cuanto a las aguas destinadas a lavado, por ejemplo, no es recomendable que sean aguas muy duras, ¿verdad? Porque tendría que gastar muchísimo jabón. La alta dureza, por otra parte, se ha visto relacionada con que tarda en que cosan las legumbres y a la vez favorece la incrustación en lo que son las cañerías, etc., ¿no? Bien, esta dureza del agua lo constituyen todos los cationes polivalentes. Sin embargo, la alta proporción de sales de calcio y de magnesio frente a los demás cationes ha hecho que se asocie la dureza total con contenidos tanto de sales cálcicas como magnésicas. Por eso que cuando ustedes vean un reporte de dureza total, está referido a la concentración tanto de todas las sales de calcio y de magnesio. Un dato también interesante. Algunos estudios han relacionado que el consumo de aguas duras da una baja incidencia de enfermedades cardiovasculares. Por otra parte, otro tipo de estudios da un punto de vista contrario, que una ingestión de aguas duras, es decir, ricas en lo que son estas sales, podría favorecer la formación de cálculos en los riñones y en la vesícula. Entonces vemos dos caras. Bien. En laboratorio se investiga la dureza del agua por técnicas complejométricas, ¿sí? Ustedes ya entienden lo que son los fundamentos porque lo han avanzado en química analítica 1. Recordemos, pero lo básico para poder entender cómo se determina la dureza en lo que son las aguas. El agente valorante va a ser el EDTA, que es el ácido etilendiaminotetracético. Nosotros lo conocemos más como el EDTA, ¿no? Pero es su simbología en inglés, por sus siglas en inglés.
En español, en realidad, deberíamos hablar como AEDT, ¿no? Que es el ácido etilendiaminotetracético. Ahora, necesitamos valorar básicamente 3 tipos de dureza, ¿no? 2 que se hacen por técnicas complejométricas y la última que vamos a ver que se debe hacer por diferente. Vayamos a la primera y es lo que deben anotar. La primera valoración es la valoración de la dureza total. Vale decir que quiero saber cuánto la suma total de lo que son estos cationes, tanto de calcio como de magnesio. El agente valorante, es decir, lo que va a ir en la bureta, es el EDTA, que está a una concentración de 0.01 molar. En el matraz Erlenmeyer yo voy a colocar 100 ml del agua y lo primero que debo hacer es utilizar un buffer, ¿sí?, que me lleve a un pH de 10. O sea, tengo que llevar a un pH de 10 el agua, ¿sí? Una vez que verifico con un pHímetro que el agua está a un pH de 10, ¿sí?, por si acaso es importantísimo este punto, que es un pH de 10, voy a añadir el indicador. ¿Qué se llama el indicador para la valoración de la dureza total? Se llama negro de eriocromo T, más conocido por NET en mayúsculas, negro de eriocromo T. ¿Qué característica tiene este indicador? Tiene la característica de poder complejarse con el calcio y con el magnesio. Para que el calcio y el magnesio estén en disolución, necesitan estar en un pH de 10 para que el indicador pueda complejarse con el calcio y con el magnesio. Cuando se compleje el indicador con el calcio y con el magnesio, les va a aparecer un color púrpura o rojo vino, que es lo mismo. En ese momento yo voy a hacer la titulación con el EDTA hasta que haya un cambio de color hasta un color azul que indica el punto final de la valoración. Con los ml gastados del EDTA procedo a hacer un cálculo súper sencillo que en realidad nos dice el volumen del EDTA 0.01 molar gastado multiplicado por 10. Así de simple. Entonces el volumen gastado por 10 me da la concentración total expresado en miligramos por litro. ¿En qué se expresa la dureza total? Eso me olvidaba. Se expresa en carbonato de calcio. Siempre que ustedes vean carbonato de calcio en ppm o miligramos por litro, que es lo mismo, se está refiriendo a la dureza total, a la concentración total de cationes de calcio y de magnesio. Entonces, fíjense, solamente es un volumen multiplicado por 10. El volumen multiplicado por 10. Bien. Perdón, me olvidaba. Esa es la primera valoración. La segunda valoración, la dureza de calcio. Esa es la segunda valoración. Dureza cálcica. ¿Sí? Se parece porque también es una técnica complejométrica. El agente valorante también es el EDTA, pero hay 2 variaciones. Por una parte, el indicador, y por otra, el pH a la que tengo que llevar mi muestra. ¿Sí? 100 ml del agua, le voy a añadir una solución concentrada de hidróxido de sodio, aproximadamente 5 ml, pero va a depender de la concentración de su hidróxido de sodio. Por eso el pHímetro es fundamental. Debo llevar el agua a que tenga un pH aproximadamente de 12, pH de 12, es un pH alcalino. Antes de añadir el indicador para la dureza cálcica se llama murexida o murexide, que es lo mismo. Este indicador, que es la murexida, tiene la propiedad de complejarse solo con el calcio, pero, ojo, para que se pueda complejar completamente todo el calcio con la murexida, yo necesito desalojar el magnesio del agua. ¿Cómo logro eso? Si yo subo el pH a pHs mayores a 11, el magnesio va a precipitar en forma de hidróxido de magnesio. Por lo tanto, el calcio va a quedar libre en el agua, listo para poder complejarse con la murexida. Como está comprobado que el magnesio precipita pHs mayores a 11, nosotros aseguramos un pH de 12, ¿no? Para asegurar que todo el magnesio esté precipitado. Una vez de que el pH está de 12, voy a colocar la murexida, y cuando el calcio se compleje con la murexida, que es el indicador,
se va a colocar la muestra de un color rosa. Hago la valoración con el EDTA hasta que haya un cambio de color hasta un color azul violáceo. ¿Sí? Con los ml gastados del EDTA procedo a hacer un cálculo sencillo matemático que dice el volumen del EDTA gastado multiplicado por un factor que vale 4,080. Esa multiplicación me está dando los miligramos por litro de calcio, vale decir, la dureza cálcica. ¿Sí? Ahora, por último, la tercera determinación, pero que en realidad no es determinación, simplemente es un cálculo, es saber la dureza magnésica o dureza de magnesio. Si ustedes saben que en la dureza total tengo la concentración total de calcio y de magnesio, y en la segunda titulación solo tengo la cantidad de calcio con una resta y yo sé la cantidad de magnesio que corresponde. Sin embargo, hay un paso previo, que es que ambas durezas, la dureza total y la dureza de calcio, lo transformen a milimol por litro. ¿Cómo se hace eso? Para transformar de miligramos por litro a milimol por litro en la dureza total, debo multiplicar el valor de miligramos por litro por un factor que vale 0,01. Y para transformar de miligramos por litro a milimol por litro, en el caso del calcio, el factor vale 0,025. Una vez que están ambos valores en milimol por litro, recién se hace la resta. Dureza total menos dureza de calcio. La resta, o sea, el producto de la resta, correspondería a la dureza de magnesio. Esta dureza de magnesio está en valores de milimol por litro. Ustedes multiplican por un factor específico para el magnesio que vale 24,312 para que les dé el valor de miligramos por litro de dureza de magnesio. Repito, estas tres durezas se expresan o se informan en miligramos por litro ppm, que es lo mismo. ¿Sí? Y entonces necesito hacer estas dos valoraciones. Continuemos. La dureza, hemos visto que es una característica química del agua que está determinada por el contenido de carbonatos, bicarbonatos, cloruros, sulfatos y ocasionalmente nitratos, pero obviamente estas sales de calcio y de magnesio, básicamente. Hay otros cationes, evidentemente. La dureza es indeseable en algunos procesos, hemos visto como en el lavado, ¿no? Provocando que se consuma más jabón al producirse sales insolubles. En calderas y sistemas enfriados por agua se producen incrustaciones en tuberías y una pérdida en eficiencia de la transferencia de calor. Además, sabemos que las aguas que tienen mucho de estas sales, que son muy duras, podrían darles un sabor indeseable al agua, ¿no? Por lo tanto, se recomienda que sea removida antes de que el agua tenga un uso apropiado. La mayoría de los suministros de agua potable tienen en promedio 200 miligramos por litro de dureza. Se consideran niveles superiores a 500 indeseables para uso doméstico. La dureza es caracterizada comúnmente por el contenido de calcio y de magnesio y, ojo, es expresada como carbonato de calcio, ¿no? En partes por millón. La interpretación de los rangos de dureza que podemos obtener sería que si los rangos son menores a 75 partes por millón, el agua es considerada suave. Rangos entre 75 y 150, aguas poco duras, entre 150 y 300, aguas duras, y mayor a 300, aguas muy duras. En agua potable, el límite máximo permitido es de 300 miligramos por litro. Bien, existen dos tipos de dureza, una temporal y otra permanente. La dureza temporal es conocida como la dureza de carbonatos y la dureza permanente, la dureza de no carbonatos. ¿Por qué se llama dureza temporal? Porque por ebullición puedo eliminar los precipitados y por lo tanto elimino lo que es parte de lo que son estos carbonatos y bicarbonatos. Pero hay una dureza permanente, quiere decir aquella que no puede ser eliminada por ebullición. Y esta está representado por las sales, que son sulfatos y cloruros, también de calcio y de magnesio, evidentemente. Bien. Todo lo que hace un momento he explicado, pues está resumido en lo siguiente. El método está basado en una valoración complejométrica, ¿verdad?
en la que vamos a cuantificar los iones de calcio y magnesio por titulación con el EDTA, y a través de la fórmula de conversión vamos a expresar la dureza total como carbonato de calcio. Es necesario que la muestra de agua esté a un pH de 10, por eso voy a utilizar un buffer de 10. Posterior a que el agua esté a un pH de 10, por si acaso en un rango de diferencia de más o menos 0,1, o sea, bastante preciso, voy a agregar el indicador, que es el negro de heliocromo T, ¿no?, que hace que se forme un complejo de color púrpura o rojo vino, ¿no? Enseguida se titula con el EDTA hasta la aparición de un color azul. En reacciones químicas, ¿qué está sucediendo? Ya les decía, el buffer va a permitir que el calcio y el magnesio estén en estado de disolución en el agua y que estén libres para poder complejarse con el indicador. ¿Por qué aparece el complejo color púrpura? Cuando el calcio y el magnesio se han complejado con el indicador. Después de la valoración con el EDTA, ¿por qué hay un cambio de color? Es porque el EDTA va a empezar a complejarse, primero con el calcio, luego con el magnesio, y cuando se ha complejado todo y el indicador está libre, hay un cambio de color a un color azul. Que indica que todo el calcio y el magnesio está complejado con el EDTA y yo puedo aplicar la fórmula que les di. Bien, para ir ya terminando, vamos a hablar que las muestras recolectadas y almacenadas en recipiente de plástico tienen que ser bien tapadas. El análisis de la dureza total es un parámetro muy importante de calidad, ¿no?, principalmente en industrias de bebidas. No se olviden que cuando vimos las características del agua en el tema de bebidas analcohólicas, hablábamos de la importancia de contar con una alta pureza química de lo que es el agua potable destinada a la elaboración de lo que son las bebidas. Y no es la única industria, ¿verdad? Hay otro tipo de industrias que menciona ahí las diapositivas. Bien, para recordarles y que no se me olvide, o que ustedes completen sus apuntes, pues está. La dureza total utiliza un EDTA de esta concentración, necesita un buffer o solución tampón que me permita llevar un pH de 10, más o menos con esta desviación estándar. O sea, puede ser 9.9 hasta 10.1 como máximo. No pueden ser pHs mayores porque hay el riesgo que perdamos parte del magnesio por precipitación, ¿verdad? Pues la titulación va de un color púrpura o rojo vino hasta un color azul. En la dureza cálcica hemos hablado de la importancia de previamente llevar el agua a un pH de 12 con el objetivo de que el magnesio precipite en forma de hidróxido de magnesio. La variabilidad es que el EDTA es una solución 0.01 normal, ¿no? La titulación va desde un color rosa fucsia hasta un color azul violeta después de la titulación, y hemos hablado que la determinación de magnesio se hace por diferencia. Están los indicadores que se utilizan y lo que hemos hablado. Esta última parte está referido a estudios interlaboratorios en la que hacer técnicas volumétricas pues tiene un error aceptable, un error de aproximadamente 1.9% con una desviación estándar de 9.2%. Es así que actualmente se aceptan lo que son estas técnicas complejométricas para la valoración de lo que son las durezas de las aguas. Finalmente, vamos a mencionar que ya se comercializan lo que son kits para análisis de aguas basados en colorimetría visual que están referidos a cuantificar ciertos parámetros, pero de una forma semi-cuantitativa. ¿De qué parámetros estoy hablando? Del pH, de turbidez, del oxígeno disuelto, de nitratos y de lo que es la dureza. Les pongo un ejemplo. Si bien estos kits de agua nos permiten determinar un pH aproximado, no hay forma de que yo compare con el uso de un pHímetro que ha sido calibrado y que me da lecturas precisas de hasta con 2 decimales. Entonces, la utilización de lo que son estos kits, por ejemplo, solamente nos dan parámetros semi-cuantitativos. Para mayor información respecto a lo que son estos kits, tienen esa página web. Les pongo ejemplos respecto a lo que es el pH. Respecto a lo que es el pH, por ejemplo, en el kit incluye esto. Se pone el agua, si ustedes se fijan, tiene una tapita, se pone el agua y un nivel de referencia y tiene unas pastillas que se disuelven en el agua. Ustedes colocan el agua, colocan la pastilla, se disuelve y de acuerdo al pH del agua, el agua va a pintar de un color, ¿verdad? Y acá a los costados tienen rangos, ¿verdad? Entonces, si pinta este color, el pH es de 4.5. Si pinta este otro color, a 7. Entonces, ustedes comparan, ¿sí? Por eso son semi-cuantitativas, no son tan exactas,
pero que son kits que nos podrían ayudar en algunos casos, ¿no? Es un ejemplo de lo que son el uso de estos kits que les muestro. Nitratos, por ejemplo, con el uso de lo que son estos kits. Por una parte tienen los patrones, por otra parte las muestras, ¿verdad? Pero básicamente tiene dos recipientes donde yo puedo valorar lo que son las muestras. Entonces pongo el agua y aquí están los reactivos de color que se dosifican con una jeringa y de acuerdo al color que va a pintar el agua, ustedes pueden valorar. Entonces, si no pinta color, no tiene nitratos. Si el color es mínimo, o sea, un color tenue, una cantidad mínima de nitratos y así va aumentando. Entonces, fíjense la facilidad con lo que son estas cartillas, con lo que son estos envases y con lo que son los reactivos de color para determinar semi-cuantitativamente. Lo mismo pasaría con los nitritos, solamente que tienen otros reactivos, ¿verdad? Y otras escalas. Y en cuanto a la conductividad, sabemos que la conductividad es un parámetro donde están implícitos las especies iónicas presentes en el agua que van a ayudar a pasar lo que es la transmisión de lo que es la eléctrica, ¿verdad? A través de los procesos de conductividad. Entonces, estos equipos son conductímetros portátiles que nos va a ayudar a medir la conductividad de lo que es el agua, ¿no? Con esto habríamos concluido y mencionarles que es el último tema básicamente de lo que comprende el temario de las prácticas de la asignatura. Los dos últimos temas faltarían evaluar y ahí me voy, no sé si tienen alguna pregunta primero antes de que pase a esta última parte de darles las instrucciones finales. Bien, entonces. Doctorita. Sí, te escucho, Helen. Doctora, ¿estos mismos reactivos se utilizarían para, por decir, verificar el agua de mesa? Sí, en realidad son para todas las aguas. Lo que van a variar son los parámetros permitidos. ¿Y cuáles serían, doctorita, los parámetros para un agua de mesa? Ahorita no tengo en mente qué te iba a decir, Helen, porque son tantas normas, entonces para cada norma, por ejemplo, no podría yo comparar, por decirte, el agua de pozo con el agua de mesa, por ejemplo. Si bien las técnicas para valorar son las mismas, lo que va a variar son los valores de referencia, a eso me voy. Pero no tengo los valores todos en mi mente, al menos en aguas no Helen. Pero hay una norma específicamente para agua de mesa, otra para agua potable, otras para aguas de manantial, por ejemplo, otros para aguas provenientes de pozos profundos. Entonces, para cada tipo de agua existe una normativa y también los valores de referencia. Obviamente, algunos parámetros tendrán los mismos valores de referencia, pero hay otros parámetros que pueden variar. Entonces, yo no puedo comparar, por ejemplo, aguas destinadas que están solo a lavado con las aguas destinadas a lo que es el consumo directo. Entonces, los parámetros o los rangos de referencia para las aguas de mesa, por ejemplo, aquellas tratadas que ya vienen, son mucho más estrechos, son mucho más rígidos. No sé si con eso un poquito te ha podido aclarar, Helen, pero que tú me preguntes ahorita los valores, ahorita no los tengo en mente, la verdad. Bien. Les decía que ya conocen todos sus notas de sus exámenes, ¿no? De sus 3 exámenes, les he pasado por comentario privado, faltaría una nota, o mejor dicho, un examen que lo estarían dando el próximo jueves, si es que no hay elecciones, obviamente como me habían preguntado, la verdad se me pasó esa parte, si es que no hay elecciones, el jueves 30 de septiembre a las 2:15, el último examen, virtual obviamente, de los 2 últimos temas, tanto análisis microbiológico como lo que es el análisis de aguas. Al igual que el anterior tema, este tema va a tener un cuestionario que les va a ayudar un poquito más a estudiar y que van a tener el plazo prácticamente de 1 semana para que ustedes puedan resolver. Ruth, ¿querías decir algo? Ruth, ¿has levantado la mano? Disculpe, doctora. Sí, doctora, quería preguntarle, ¿a dónde envió la nota del tercer examen, doctora? Es que sí ha enviado, donde ha enviado la anterior vez a la última tarea que tuvimos, a mí no me ha mandado, doctora. A todos se mandado. No hay mi nota. No a la última tarea que han enviado, sino lo he puesto en la tarea de toma de muestras,
porque ahí está primero, segundo y tercero. Entonces no lo he separado para que ustedes puedan ver en lo mismo. Entonces, por favor, les pido que revisen en la tarea, hayan presentado la tarea o no hayan presentado, en la asignación de la tarea del tema de toma de muestra, ahí están sus 3 notas, por favor. Todos van a revisar, a todos he puesto sus 3 exámenes, ¿no? Están ahí. Entonces, por favor, después lo revisas, Ruth, y cualquier cosa, pues me comentas, pero de todos está su nota. Les decía entonces que el último examen comprende los 2 últimos temas, lo que va a favorecer que puedan sacar una mejor nota, ¿sí? Evidentemente todos los exámenes solamente se han calificado sobre 70. Después de promediarlos, yo voy a con una regla de 3, lo voy a ponderar a un 75% de la nota, como lo que les había dicho en la última clase virtual, entendiendo que el promedio de los 4 exámenes va a valer el 75% de su nota, incluyendo este trabajo que va a ser asignado, este último trabajo de este tema. Tendrían 5 trabajos presentados en plataforma, que va a valer el 10% de su nota, también lo sabían, les estoy haciendo el recuerdo. Si han asistido a todas las clases, tienen 5% ya de regalo, y obviamente, en función a la cantidad de faltas, tendrán menos. Obviamente, repito, personas que tienen más del 20%, se supone que ya no tienen derecho a la práctica, ¿verdad? Y faltaría un 10% por evaluar. Ese 10% corresponde a una evaluación oral. Les repito esto porque ya les decía, como las prácticas presenciales ahora, por lo menos en mi asignatura, no son obligatorias, ya les había dicho, están siendo voluntarias y que no va a afectar para nada lo que es su nota, no va a haber presentación de cuadernillo, ¿verdad? Es decir, no tiene sentido que me presenten un cuadernillo si no han podido hacer la parte práctica. Entonces, he cambiado por una evaluación oral virtual. Esa evaluación oral virtual, en el caso de ustedes como grupo 06, lo estarían dando, ahorita les digo la fecha, el jueves 11 de noviembre, en nuestro horario de clases. Jueves 11 de noviembre, por favor, regístrenlo. Es el examen oral sobre los 10 por el 10% de lo que es su nota de práctica. Bueno, primero, ¿qué es el requisito para ese examen oral virtual? Es que tengan cámaras y micrófonos. Tíos, con cámara y micrófono es la habilitación para dar el examen. Pueden tener sus apuntes, sus guías, etcétera, y la evaluación oral consiste en que a cada uno de ustedes les voy a sortear una pregunta, ¿sí? Una pregunta de todo el temario de práctica. Podría ser, por ejemplo, que yo les plantee un ejercicio de interpretación, podría ser que yo les pida hacer un cálculo, o sea, algo de lo que hayamos visto durante todo el año en la parte de práctica, y ustedes tendrán que darme la respuesta, ¿verdad? Pero con cámaras prendidas, ¿no? Y obviamente están sus apuntes, están sus cuadernos, ahí va a ser la utilidad de lo que han ido armando su cuaderno de apuntes, sus guías durante el año, para que se puedan apoyar con ese material bibliográfico para lo que es su examen oral virtual con cámaras y micrófonos. Deben respetar su grupo. Solamente si persona que no asistió pierde los 10 puntos. Ahí no hay reemplazos de grupo, absolutamente nada. Vale decir que nos quedan 6 semanas, ¿sí? 6 semanas antes de esa evaluación oral. ¿Sí? Esas 6 semanas no vamos a tener obviamente estas clases virtuales porque ya el temario está concluido. Yo me voy a dedicar a hacer 3 prácticas más con las personas que han realizado la primera práctica las 2 anteriores semanas. Entonces, obviamente, voluntario, etcétera. Entonces, estas 6 semanas, si no se han anotado, no se preocupen, pero deben conectarse el jueves 11 de noviembre. Entonces, estas 6 semanas me voy a dedicar con estas personas a las prácticas presenciales, ¿no? Y las notas finales estarían listas para el lunes 15 de noviembre de todos los grupos. Si está abierto el sistema, la subo inmediatamente, y si no está abierto el sistema, esperamos a que se suba. Sin embargo, después de todo lo que den sus exámenes, les había dicho que después que den todos sus exámenes escritos, va a haber una fecha en la que cualquier persona que dude de alguna de sus notas pueda revisar su examen. Totalmente cierto. Cualquiera de los exámenes, o si gustan también les muestro los 4 exámenes, no tengo ningún problema, siempre y cuando respeten el día y el horario que voy a asignar, porque las revisiones de exámenes van a ser en forma presencial. Entonces yo voy a fijar para el grupo un día y una hora que tendrán que ir a la facultad para que puedan revisar si tienen dudas de la nota que les he puesto de cualquiera de sus evaluaciones de los exámenes, ¿no?
Entonces ya con la debida oportunidad yo les voy a avisar en qué fecha está asignada para su grupo. Bueno, esas serían lo que son los avisos. Por favor, no sé si tienen alguna consulta antes de que llame a algunas personas para verificar su asistencia. ¿Hay alguna consulta? Sí, Judy. Doctora, disculpe, si el jueves hay elecciones, ¿cuándo veríamos el examen o se postergaría nomás para después de los exámenes parciales? Si es que el jueves no va a haber elecciones, ¿dices? Sí, igual daríamos el examen, doctora. Ay, no te entiendo, Judy. No sé si tienes interferencia o está mal mi internet. Sí, el jueves 11 de noviembre, doctorita, como nos dijo, va a ser el examen, perdón, para el tercer parte que nos indicó septiembre, si va a haber elecciones, ¿el examen se va a mantener para más tarde o vamos a reprogramar? Miren, ahorita todavía no sabemos lo que son las fechas de elecciones y toda esa cuestión, porque tengo entendido que me imagino que tiene que haber un nuevo consejo que establezca una nueva convocatoria con nuevas fechas, porque hoy que ha sido el plazo, pues no se han presentado, algo así, que yo sé que hasta donde tengo entendido no hay elección 30, hasta donde tengo entendido, lo que implicaría que tendrían que sacar una nueva convocatoria al consejo con nuevas fechas. Si por si acaso coincidiera la fecha con el examen, evidentemente en día de elección no se da, y eso sí tendríamos que postergar, ¿no? Pero como no sabemos la nueva fecha, Judy y Helen, entonces nos mantenemos mientras no haya otra instrucción clara de fechas de elecciones, etcétera, ¿no? A eso me voy. Además estoy hablando de noviembre. En noviembre, que yo sé, las elecciones tendrían que ser sí o sí, no sé, yo calculo máximo en 2 semanas, 3 semanas. Entonces estoy hablando de noviembre. En noviembre ya tendríamos que tener nuevas autoridades. Así que tranquilos en ese sentido, ¿sí? Bien. Me gustaría, si no hay más preguntas, se pueden desconectar, excepto, déjenme confirmar la asistencia de... Yo ya les he ido registrando durante la clase. Irma Mamani, ¿llegó? Irma, ¿estás en clase? Buenas tardes, doctora. Buenas noches, doctora. Estoy con Irma porque tiene problemas de internet. Estamos juntas, Mariño y Mamani. Sí, doctora, presente. A ver, que me hable. ¿Quién eres tú? Yo soy Mariño. Y yo, doctora, presente. O sea que con el mismo dispositivo están pasando 3 personas. Bien. Luego, 2 personas, perdón. Luego, Erika Padilla, ¿está? ¿Llegó? Sí, doctora, presente, buenas noches. Ya. Las personas que estoy llamando son las personas que no estaban al inicio de la clase. Si no les he llamado, se supone que ya les he registrado la asistencia. Y Clara Ramírez, ¿llegó? ¿Clara? No está Clara. Pues ella falta. ¿Y Flor de Lis? Tampoco está Flor de Lis. Ya. Entonces, las personas que han faltado, Flor de Lis, Clara Ramírez, que no está, y nadie más. El resto todos tienen asistencia. No tengo ningún reemplazo de otro grupo, ¿no? Me acuerdo que alguien me pidió autorización. ¿Hay alguien de otro grupo? Yo. ¿Quién? ¿Melanie? Ya. ¿De qué grupo eres, Melanie? Del 500. No, ¿cuál 500? 505, Melanie. Ya, perfecto. ¿Alguien más de otro grupo? Bien. Entonces, eso sería todo. Les agradezco a todos por su asistencia. Evelyn, ¿sí? Doctora, buenas noches. Disculpa que la moleste. Flor tuvo una emergencia y no le dio tiempo de comunicarse con usted. ¿Será que mañana podría reemplazar? Sí. Mañana es mi último grupo, entonces, si va a reemplazar, que me haga recuerdo en el momento que llamé la lista por si me olvido. ¿Ya? Solo les recomiendo eso. Ya, estoy bien. Bien. Sí, ya, gracias, doctora. No, de nada. Bien, entonces, muchísimas gracias a todos. Algo pasó en este grupo del aula Bitmoji que alguien borró cuando ya estaban añadidos. De todos modos, estaba revisando hace un momento que
Bueno, creo que la mayoría ha vuelto a añadirse, por favor no lo vuelvan a borrar, no lo vuelvan a borrar. Y bueno, espero que les haya gustado esta actividad. Entonces nos estaríamos viendo por última vez, como se dice, en noviembre, en la fecha que les he indicado, para lo que es su examen oral práctico, y con eso estaría concluido lo que es la parte de práctica conmigo, ¿sí? Les agradezco a todos, que tengan buenas noches. Buenas noches, doctora. Hasta luego. Bueno.